sagrada, Señor. Tienes mucha paciencia, Padre, para con el hombre, Señor. Esperar a que crezca, Señor, a que madure. Y, Padre, a veces ver cómo falla, Señor. Claro que sí. Pero, Padre, vengo humildemente delante de ti y abro la Biblia, Padre, tu palabra, Señor, tratando de enseñar algo, Padre. Pero, Señor, tú sabes, Señor, que no es solo una instrucción, no es tan solo, Padre, leer, ni hacer mucho menos pantomimas o cuestiones que creemos que están bien, sino es, Padre, lo que tu Espíritu Santo guía a través de tu palabra a tu iglesia, tu obra, Señor. Padre, perdóname, porque seguramente he de equivocarme entre línea y línea, Padre. Te pido, Señor, que tú obres en el corazón de mis hermanos, en el mío, y que, Padre, disfrutemos este momento de escudriñar juntos, como hermanos, las Escrituras, Señor, y gozarnos y deleitarnos. En nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, yo supongo que los que estamos aquí hoy queremos aprender de la palabra de Dios. Eso yo entiendo, que si usted vino aquí es porque se goza en las Escrituras, es porque se goza en leer, en tratar de escudriñar. Y bueno, el tema que hemos estado viendo se llama Discípulos de Jesucristo y es un estudio. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Pues es que veamos a Jesucristo como nuestro Maestro, nuestro Maestro. Yo entiendo, me encanta, yo de joven me encantaron todas las historias de David, del rey David. Después pasé por Job y estaba enamorado de Job. Dije, qué gran pensador, qué grandes situaciones. Pablo. Pero yo digo, ¿será posible que un cristiano no se empape, no escudriñe cada palabra del Señor Jesucristo, si es nuestro Maestro, es nuestro Dios? Que no tengamos claro cada parábola, cada enseñanza de lo que Él hizo aquí en la tierra. No deberíamos de estar constantemente pensando en cada cosa que dijo. Esa es una de las preguntas que yo me he hecho. Y digo, tengo que estudiar cada palabra que dijo el Señor Jesucristo como máxima autoridad. Y de ahí surge ver a Jesucristo como nuestro Maestro para fortalecer el amor y la comunión que debemos de tener hacia Él. Y que podamos ser unos buenos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Vimos Jesucristo el Mesías. Eso lo vimos en la clase pasada. Y una de las cosas más importantes que deben de quedar claro es que Jesucristo fue la respuesta, en primera intención fue la respuesta a la promesa que tenía hacia el pueblo de Israel. Pero también iba a ser quien nos iba a dar el caminar, la vida al pueblo gentil, a la iglesia. Y me encanta porque en Isaías 61 dice, hoy
se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La promesa está delante de ustedes. Yo soy el que va a dar las buenas nuevas. Lo que debemos entender en el primer punto es muy sencillo, hermanos. Reconocer quién es Jesucristo. Eso es el primer punto. Si no, tú y yo no podemos estar hablando de lo mismo. Reconocer su doctrina, sus enseñanzas, su poder, su autoridad. Cuando vimos que el paralítico caminaba y Jesucristo, aprendimos que Jesucristo era Dios. Cuando los fariseos le dicen, ¿quién es este que dice que puede perdonar pecados? Y dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Que perdona pecados o que se levante? Dicen, para que conozcan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, levántate. ¿Y cuál es la estructura? ¿Y qué creían los fariseos? Que solo Dios podía hacer milagros. Estaba estructurando esas creencias de los fariseos. ¿Qué es lo que debemos nosotros de creer? Tener fe. No minimizar a nuestras autoridades de la iglesia, respetarlas. Es imposible pensar que Dios te va a bendecir cuando no te estás sujetando al pastorado. Cuando tú dices, sí, yo sé que está el pastor, pero realmente no lo considero como mi pastor. Es más, hasta dudo, ¿no? Es imposible que haya bendición en un cuerpo eclesiástico cuando uno tiene estos pensamientos. No puede ser. Igual Jesucristo no pudo bendecir y no pudo sanar. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Porque decían, pero no Jesús es el Hijo de María, no conocemos a su padre José, no. Y empezaban a minimizar. Y dijo, y no hizo milagros por su falta de fe. Y bueno, también vimos la necesidad de ser odres nuevos. De que para hoy tener la oportunidad de un cambio en nuestras vidas, de recibir el Espíritu Santo, de recibir su palabra, es necesario que nuestro corazón, que nuestra vida sea un odre nuevo, limpio, un vaso en el cual podamos recibir el nuevo vino de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo decía en parte por los discípulos de Juan, y que les dijo, es necesario que yo mengüe y que ahora Él crezca, síganlo a Él. Y los fariseos que decían, pero la ley de Moisés dice, sí, dice el otro, dice, ya es usted la vieja, ya es vestido viejo. Es necesario el odre nuevo, la necesidad de cambiar, hermanos. Son las tres cosas que debemos de tomar en cuenta. Ahora, hoy vamos a ver los discípulos que recogen espigas en el día de reposo. Parte dice, estoy creciendo correctamente como un discípulo de Cristo. Vamos a leer de nuevo Marcos 2, 23, 28. Marcos 2, 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales
no es lícito comer sino a los sacerdotes. Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa de los hombres, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora, para entrar a este pasaje voy a necesitar la ayuda de 4 hermanos. Le voy a pedir a Natanael, al hermano Uziel y al hermano Enrique que pasen, por favor. Me voy a poner mi cubreboca. ¿A qué pasen? Me voy a mover aquí, Miguelito. Y el hermano Uziel va a estar a mi derecha, el hermano Natanael a la izquierda y el hermano Enrique atrás de mí. ¿Sí? Y me van a voltear a ver. El hermano Enrique atrás de mí. Sí. Y le voy a preguntar al hermano Enrique, ¿qué estoy tocando con mi mano derecha? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sin moverse, hermano. No haga trampa. Cuidado. Ok. Le voy a pedir a mi hermano Uziel, ¿qué dedo tengo afuera de mi pantalón de mi mano izquierda? No alcanza a ver. Ok. Le voy a preguntar a mi hermano Natanael. La cámara capta todo, no se vale. A mi hermano Natanael le voy a preguntar dónde tengo el micrófono atorado, agarrado. ¿En dónde? En la corbata, perfecto. Entonces, ahora le voy a pedir a mi hermano Uziel que me describa lo que él ve. ¿En tu ropa? Sí, así como está, sí, lo que. Zapatos cafés, pantalón gris, saco azul, una corbata de colores, café, rayas azules y una camisa azulita, cubrebocas negro. Ok, hermano Natanael, ¿usted qué ve? Igual, solamente agregaría la postura, tiene un dedo afuera de su pantalón, su mano está agarrando su corbata y usa lentes. Hermano Enrique. Usted escriba lo que ve, no es pregunta de examen, es muy simple. De arriba hacia abajo, pelo castaño, saco oscuro, pantalón grisáceo, zapatos café, nada más. Ok, ¿describieron lo mismo? Si lo hubieran narrado, ¿describieron lo mismo? ¿Es el mismo evento? Sí. Pueden bajar, hermanos, gracias. Siempre, hermanos, siempre que leamos un pasaje de la Biblia y en los evangelios, ¿qué tenemos que hacer con esta ilustración? ¿Qué tenemos que hacer? Leer los 4, ¿están los 4? A veces en 3, a veces en 2 y a veces en 1. Pero vamos a decir, a veces está en 3 libros. Vamos a decir los evangelios para empezar. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No en todos los evangelios está siempre narrado. Alguna parábola, alguna narrativa, no en los 4, hermanos. A veces está solo en 1, a veces solo en 2. Si usted quiere saber, hermano, aquí va una regla. Si usted quiere estudiar la Biblia, necesita leer todas las porciones, porque va a haber detalles diferentes de uno y del otro. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, a mí me encanta que lean la Biblia. Las mujeres en acción llevan sus lecturas, pero ya, hermanos, llega un momento
en que nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios de una manera seria. Tener una profundidad y empezar a comparar versículo con versículo con versículo, ¿de acuerdo? Para tener toda la idea completa. Eso es como para empezar, hermanos. Este pasaje de los discípulos recogen espigas me llama la atención porque ¿cuándo podrían recoger las espigas? Cuando están, ¿qué? Listas, maduras, ¿no? Es decir, que están en los campos antes de la ¿qué? De la cosecha. Entonces, esta cosecha, ¿en qué meses estará? Fíjense todo lo que se puede deducir. ¿En qué meses estará esta cosecha? Según los comentaristas, entre marzo y abril. Solo con ver eso, hermano, podemos ya tener más cultura de esta situación. Y en los meses de marzo a abril, ¿qué se celebra en las fiestas judías? El día, está terminando la Pascua y está empezando el Pentecostés. Ahora, no es lo mismo el Pentecostés de la iglesia gentil al Pentecostés de Israel, de las fiestas. Pero bueno, no es el tema. Entonces, todo eso ya podemos estar deduciendo cuando los discípulos están recogiendo espigas en el día de reposo. ¿Qué pasajes hablan paralelamente a Marcos 2, 23 y 28? Miren, si ustedes ven, si ustedes tienen una Biblia, en el pie de página, aquí va a aparecer Mateo 12 y Lucas. Entonces, siempre que vayan a estudiar algo, hermanos, vean ese pie que aparece en cada tema para poder estudiarlo. Marcos 2, 23, 28. Ahora sí vamos a leer Marcos 2, 23, 28. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Aunque Mateo 12, 1 tiene algo más. Mateo 12, 1 dice, en aquel tiempo, ahora sí van a estar trabajando mucho el hermano Miguel y Cheque, porque sí, vamos a hacer comparaciones. Esto es un estudio, hermanos, ¿de acuerdo? En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, ¿y qué dice? Tuvieron hambre. Esa parte no está en Marcos. Está diciendo el motivo, hermanos. Y ese motivo es muy detonante. Va a detonar como un factor para la causalidad de lo que va a pasar. Entonces, tuvieron hambre y comenzaron ¿a qué? A arrancar espinas. Espigas. Lucas 6.1. Lucas 6.1, no menos importante, está pasando aquí el ejemplo que dimos. Está contando Marcos lo que vio, Mateo y Lucas, ¿no? Están contando un mismo evento. Y aconteció un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían. ¿Y qué dice? Imagínense, a mí me encanta pensar que iban, la foto de los trigales, o sea, es como muy natural pensar que vas en los trigos, en las espigas. ¿Y qué haces? Las vas acariciando, ¿no? Y luego me imagino que las muelen, ¿no? Yo nunca he comido así, pero las muelen y las van como comiendo, ¿no? Y ya entonces ya me está provocando las fechas. Acaba de pasar, es una fecha muy cercana, ya estamos en mayo. Entonces acaba de pasar la cosecha, ya sintieron estas espigas maduras, ya las acitronaron con sus manos, ya las están comiendo.
Qué felicidad, ¿verdad? Y va el Señor Jesucristo caminando entre ellos. Pero si esto es un estudio, tenemos que citar de qué están hablando cuando están tomando estas espigas. Vamos en Deuteronomio 23, 25. Dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás ¿qué? Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás ¿qué? Arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Entonces, ya que estamos viendo las tres interpretaciones al menos, o las tres explicaciones de un mismo evento, ahora vamos a ver, aquí estaba el hermano Natanael, allá estaba el hermano Uziel, allá. Ahora vamos a ver de lo que él vio, la interpretación que él tiene de acuerdo a sus conocimientos. ¿De acuerdo? Cada uno tiene conocimientos diferentes de la misma situación. Y tenemos que analizar, estudiar si esto, dos cosas, día de reposo y lo que están haciendo en el acto, que es estar cortando espigas de un campo. ¿Y esto era permitido, sí o no? Según este versículo. Sí era permitido, ¿verdad? Mientras no llevaras la hoz y como a veces van al campo y yo ya veo que llevan, vamos a cortar naranjas y llevan sus cajas, no, hermanos. Entonces dice, vamos al versículo 2. Entonces los fariseos, voy a estar en Marcos 2, 24. Y de ahí me voy a estar moviendo un poco hacia Mateo y hacia Lucas. Marcos 2, 24 dice, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero en Mateo 12, 2 dice, viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos. O sea, ya es como que algo más directo, más personal. Y le están diciendo, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. A ver, ¿qué están haciendo? ¿Qué están citando? ¿El Antiguo Testamento? Bueno, para ellos no es el Antiguo Testamento, hermanos. Para ellos es la Torá. Están citando la Torá. El libro, y aquí me voy a detener otro poquito. Los libros de el Tanakh. ¿Qué es el libro del Tanakh? El Antiguo Testamento. Punto para Iris. Ahora se agrupan tres conjuntos en el Tanakh. Por ahí tengo. Ya estaban viendo, miren, yo creyendo. Ahí está el Tanakh. Está la ley o la instrucción. ¿Cuál es la ley o la instrucción? Que se conoce como la Torá. ¿Es ¿qué es? El Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. O sea, aquí, acuérdense que cuando hablamos con los fariseos tenemos que referenciarnos a sus creencias de ellos. No podemos decir, y los fariseos citaron el Antiguo Testamento, estaría mal dicho. Es como cuando dicen, se me va el ejemplo, ahorita lo traigo a mi mente. Pero los libros de Nevín, ¿cuáles son? José, Jueces, Samuel, todos los profetas mayores y menores, así lo tienen ellos divididos. Y Ketubín son Salmos, Proverbios, Eclesiastés, tienen a Esther, a Eclesiastés, Lamentaciones, Esdras, están diferentes, divididos de manera diferente. Ahora,
Cuando los fariseos están diciendo que no es lícito en el día de reposo, están citando la Torá, hermanos. Están citando dentro del libro de Tanakh. Ahora, esto es en Éxodo 34, 21. Estamos ahorita ya conociendo no tan solo la interpretación, sino lo que hace que lo interpreten de esa manera. ¿De acuerdo? Lo que hacen que lo interprete. ¿Cuál es la referencia de lo que hacen que lo interprete de esta manera? Es Éxodo 34, 21. Dice, 6 días trabajará, mas el séptimo, ¿qué? Descansarás. Aún en el arada y en la siega, ¿qué dice? Descansarás. Entonces, aquí ya está señalando, pero está citando la Torá. Y está diciendo, en Éxodo 34 dice que no puedes recoger, que tienes que descansar. Y aunque el hecho en Deuteronomio 22 que dice, tú sí puedes recoger espigas, pero lo que no puedes hacer es, ¿qué? Tomarla, ¿no? Dice, entonces, esta ya se empieza a entrelazar la historia. Ya se empieza a citar la palabra, porque esta es una plática de... Esto es una discusión doctrinal que están teniendo, hermanos. Pero él les dijo, ¿no habéis leído versículo 25 de Marcos 22? Marcos 2, 25. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que estaban con él? Vamos entonces a citar, también se encuentra en Lucas 3, en Lucas 12:3 y en Lucas 6:3, donde dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Otra vez están citando los libros de Devin. Primera Samuel 21, 1 al 6. Vamos a leer para entender cuál es la referencia que están dando, hermanos. No tardo más de 8 minutos con la parte del estudio, hermanos. Ahorita pasamos a la aplicación, reflexión y conclusión. ¿De acuerdo, hermanos? Aguántenme tanto. Pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote les dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Tal parece que a los fariseos se les había olvidado este hecho. Este es un hecho serio, hermanos, que los panes sagrados, que eran solamente para los levitas, los quitaran del altar de Jehová y se los dieran a David y a los que venían con ellos. Tal parece que este hecho se les había pasado desapercibido a los fariseos. Y lo está citando, nuestro Señor Jesucristo lo está citando y diciendo, y no tuvieron consecuencias de este hecho. Versículo 4 de Mateo 12, versículo 4 de Mateo 12 dice, y como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Está citando la Torá, Levítico 24, 5 al 9. Levítico 24.
Esto es algo de lo que más me interesa, hermanos, y por lo cual se los estoy narrando, es porque tenemos que estudiar más la Biblia, hermanos. Tenemos que tener una interpretación correcta de los sucesos que están pasando y de lo que están citando y de lo que están describiendo cada una de las fuentes que están referenciando el mismo evento. Levítico 24, 5 al 9, leamos el 5. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. 9. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Marcos 12:5 dice: ¿o no habéis leído en la ley? Vamos a Marcos 12:5 porque ahí sí nos vamos a detener, hermanos. Marcos 12:5. ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Vamos a leerlos, hermanos, porque esto es una declaración muy fuerte del Señor Jesucristo hacia los sacerdotes. Dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Ya dijo que David no tuvo culpa. Ya dijo ahora que los sacerdotes no tuvieron culpa. Pero ¿qué características tenían? Las ofrendas dobles exigidas en el día sabático, Números 28:9, no podían ser presentadas si el pan de la proposición estaba recién horneado. ¿Cómo presentaban el pan? Tenían que hornearlo, ¿verdad? Entonces, sí trabajaban el día de reposo. Y cuando hacían la circuncisión, ¿qué decían? ¿Circuncidado al qué? Circuncidado al octavo día. Ah, qué bien, pues ¿no es el día de reposo? En Levítico 24:5, Crónicas 9:32. Entonces, es por eso que el Señor Jesucristo dice: los sacerdotes del templo profanan el día de reposo y son sin culpa. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no por el hombre por causa del día de reposo. Ahorita vamos a entrar a eso. Y les decía: el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. ¿Por qué? ¿Alguien me podría explicar por qué dice el Hijo del Hombre? ¿Por qué utiliza siempre esta frase, el Hijo del Hombre? Porque tuvo que hacerse hombre, o sea, bajó del cielo, y se refiere a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tuvo que hacerse. Es lo primero que yo pensaría, tuvo que hacerse hombre. El Hijo del Hombre el sentido de esta expresión es usada por Jesús para referirse a Él mismo. El Hijo del Hombre, dice en el versículo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, ¿quién es lo que está diciendo es que Él es el Señor del día de reposo? ¿Cómo creen que les caería esto a los fariseos? ¿Creen que entendían la frase el Hijo del Hombre? ¿Sí o no? Pues no lo dice en esa parte ni en ninguna, si lo entendían o no. El Hijo del Hombre. Yo creo que sí lo entendían en lo personal. Yo creo que sí. Por eso la frialdad y las ganas de siempre quererlo enfrentar, porque decía que era Señor del día de reposo. Además, esta es una práctica muy doctrinal,
¿Qué aplicación podemos encontrar en este texto? En el Antiguo Testamento esto ya había sucedido con panes más sagrados. ¿Qué pan sería más sagrado que el de los sacerdotes, hermanos? Y que se les dio al pueblo o a personas. El maná. ¿Y hubo consecuencias? No, tenían hambre. El maná era un pan más sagrado. ¿O qué sería más sagrado? ¿El maná o los panes para los sacerdotes? El maná. Y también fue dado por la necesidad. Esto tiene una similitud espiritual, hermanos, a la comida que hoy tenemos todos acceso. Dios siempre nos quiso acercar a lo sagrado, a lo santo, hermanos, siempre. Hoy, por ejemplo, el abrir este libro y el estar delante de ustedes es algo santo, es sagrado, hermanos. El servicio que hace cada maestra allá en la escuela dominical, el servicio que hace Miguel, el servicio que hace el hermano, es algo que sagrado, es algo que debe de tenerlo al menos respeto u honra. ¿No, hermanos? Siempre nos quiso acercar. Desde el maná se ve un cuadro, un tipo de cómo algo sagrado se los acercó. Pero ¿cuál fue el problema constante por el cual se los tenía que retirar, por el cual no podía? El pecado, hermano. El pecado. Siempre que hemos querido acercarnos a servir a Dios, ¿qué es lo primero que nos estorba en nuestra vida? El pecado. ¿Por qué los hermanos no se quieren comprometer con la iglesia? En servir a la iglesia, perdón. Porque no pueden vivir una vida común, hermanos. No pueden decir, pues bueno, yo ayer vi no pueden vivir una vida disoluta y venir a servir a la iglesia, hermanos. La verdad es que el pecado siempre nos aleja de Dios. Y el problema con Dios, el problema con su naturaleza de Dios, es que es santo, santo, santo. Es su naturaleza. Y uno es pecador. Entonces, no podemos estar en comunión con una naturaleza tan santa. Y por eso Dios no tiene problema en que te acerques a algo sagrado, a algo santo, a algo bueno. Pero el problema lo tenemos nosotros, hermanos, que vivimos en una naturaleza pecaminosa. Hasta que Jesucristo, ¿qué? Pagó el precio. Pagó el precio. ¿Y el velo qué? De arriba a abajo. Y dijo, bueno, me queda claro que por sus méritos no van a poder. Y dijo, yo pongo mi cuerpo y me sacrifico, porque la paga del pecado es. ¿Y quién murió? Como único sacrificio, Cristo murió. Él pagó el pecado. Pero seguimos pecando. Y la iglesia de Dios se descuida. ¿Y dónde están los obreros? Todos sabemos dónde están los obreros, porque son nuestros hijos, esos que no vienen a la iglesia, son nuestros familiares, son gente cercana a nosotros que alguna vez conocieron, pero que no están aquí. ¿O no? Todos sabemos dónde están.
voy a ponerle pausa porque ese tema lo voy a terminar cerrando. Hoy todos podemos tener acceso al Padre, a cosas tan sagradas por Jesucristo. Y Felipe y yo siempre decimos, bueno, yo creo que más que Felipe y yo, siempre decimos, ay Dios, de veras tu misericordia, que nos acercas a cosas tan santas. Y dice, Marcos citó dos cosas, estamos en aplicaciones. La primera aplicación fue que Dios siempre ve la necesidad, tanto que dio el maná, tanto que a David no hubo consecuencias, tanto que a los sacerdotes dijo, bueno, sé que tienen que hacer el pan de la proposición. Dios ve antes la necesidad. Primera aplicación. Segunda aplicación, segunda aplicación, el acceso que tenemos al Padre por medio de Jesucristo. Solamente, hermanos. Solamente. Tercera, Marcos citó que Jesús, tocante al día de reposo, fue instituido por Dios para beneficio y refrigerio para el hombre. No para que la gente haya sido hecha para guardar normas pesadas. Es decir, Dios dijo, es bueno que el domingo, el sábado, en el Antiguo Testamento, en las costumbres judaicas, no en la iglesia actual, tengan un día de descanso. No era para decir, es que así es. No, hay que pensar, hermanos, hay que escudriñar la palabra y estudiar cada una de sus indicaciones y los porqués. Era para beneficio del hombre, para refrigerio. Ahora, no termina ahí. Y no es para guardar normas pesadas. El significado de la declaración de Jesús, el Hijo del Hombre es Señor. ¿Qué significa Señor? Dueño, amo, dueño. Jesucristo es dueño, es amo aún del día de reposo y tiene autoridad sobre el uso del día del reposo, ¿sí o no? ¿Sí tiene autoridad? Como lo demuestra en este incidente, que Jesucristo en el día de reposo, teniendo autoridad y siendo amo del día de reposo, dice, están comiendo en los trigales. ¿Para qué es el día de reposo? Para descansar en el Antiguo Testamento sí es una ordenanza, pero ya, ¿cuál es el objetivo? Es el día domingo. ¿Para qué? Creo que ya me forzó a ir a otro versículo. Para que lo tengamos claro. Éxodo 31:12. Hice la pregunta adelantada. Éxodo 31. Vamos a leer 12, 13 y 16. Habló además Jehová a Moisés diciendo, Éxodo 31, 13 ahora. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí. ¿Es señal qué? Y vosotros. Es una señal, hermanos, de que algo existe entre mí y vosotros para vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová y que os santifico. Ahí es uno de los primeros objetivos. Acuérdense, otra manera de estudio, hermanos, otra manera de estudios. Perdón que me salga tantito, pero es interesante. Si yo quiero saber cómo llegamos al día domingo y por qué los cristianos estamos aquí congregados el día domingo, tenemos que estudiar hacia atrás. ¿Qué tan atrás? Pues aquí nos llevó hasta Éxodo, a los principios
como también en algunos pasajes nos cita hasta Génesis. ¿Por qué? Porque son las bases de los temas. Génesis es un libro, ya lo vimos en el tema de y vio Dios que era bueno, que siempre Génesis va a ser el libro de los comienzos de todo, hermano. El origen, lo puro, lo natural. Entonces, dice aquí, ahora estamos regresándonos a Éxodo 31, dice, para que sepáis que yo soy Jehová y os santifico. Vamos al 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones un pacto perpetuo. ¿El día de reposo para qué es, hermanos? Ya tenemos la referencia primaria. ¿Para qué es el día de reposo para nosotros, hermanos? Para santificarnos, para alabarlo, para aprender de su palabra. Para eso es el día domingo, hermanos, que utilizamos nosotros. Ahora, yo pregunto, si están los discípulos con Jesucristo en el campo de los trigales, van a decir, bueno, vayamos a la sinagoga para alabar a Dios, si ahí está con ellos y están en comunión. Es paradójico totalmente, ¿no? ¿Cómo se les ocurre decir eso a los fariseos? Pero los fariseos, ¿por qué lo decían? Porque no lo veían, no lo veían. Y quiero hacer otra referencia, Jesucristo, el Hijo del Hombre, Señor, es amo del día de reposo, cuando le dijo, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y vas a ir, ¿qué diría Abraham? Y el día de reposo, y mi iglesia, allá donde no hay nadie cristiano, ¿cómo es posible que tú me mandes? Porque Señor es ¿qué? Dueño del día de reposo. Y si le dice cuando fueron cautivos Israel y le dice, ahora van a ser cautivos, tenían día de reposo y celebraban en sus sinagogas, pues no, pues eran cautivos. Daniel, tanto que Daniel ni se quiso inclinar, tenía que ir ¿a dónde? A la explanada babilónica, ¿no? Para inclinarse ante la torre. Y mi día de reposo, no hay día. El Señor no se le escapa nada, hermanos. Y si en su agenda está pandemia, y mi día de reposo, y mi tiempo, ¿qué es lo importante en el día del reposo? La comunión con Él, hermanos. ¿Solo el día de reposo? No, no. Bueno, vayamos concluyendo. Dice entonces, el Hijo del Hombre es Señor del sábado contextualizado en el tiempo, lugar y espacio judaico, y fue creado para el hombre para santificarse, para estar en comunión con Él y apartar un tiempo especial. Vayamos a la conclusión, hermanos, que es la que más me interesa de todo esto. Ya terminó el estudio para poder interpretar correctamente este pasaje. Ya terminó el estudio. Conclusión, ¿tenemos la conclusión? Cheque. A ver, búscame donde dice conclusión. Un fariseo solo es el que ve la instrucción, pero no ve la necesidad humana. Un fariseo solo es el que ve la instrucción, pero no ve la necesidad humana. Dice, vamos a leer. Te voy a esperar a ti, Miki, porque ándale. Un buen maestro no es solo el que se sabe la instrucción y la cumple, es ir más allá, es amar a su discípulo en sus necesidades más humanas y tratar de suplirlas, tener la capacidad de interpretar correctamente la instrucción, saber cuándo aplicarlas,
pero también saber cuándo no aplican. Esto es conocido como discernimiento espiritual. Lo voy a leer de nuevo. Un buen maestro no es solo el que se sabe la instrucción y la cumple. Es ir más allá. Es amar a su discípulo en sus necesidades más humanas y tratar de suplirlas. Tener la capacidad de interpretar correctamente la instrucción, saber cuándo aplicarlas, pero saber también cuándo no aplican. Esto es conocido como discernimiento espiritual. Ay, hermanos, comprendo que este es un lugar sagrado. Lo entiendo perfectamente, hermanos. Pero hay veces que nos pide más el estar en este puesto. Pero yo quiero hacer un llamado principalmente a los líderes que estamos ejerciendo decisiones. Y tenemos que entender que tenemos que ver la necesidad. El fariseo decía, es día de reposo. Y el Señor Jesucristo decía, tienen hambre. ¿Qué corazón debemos de tener los líderes, hermanos? La iglesia. ¿Qué corazón debemos de tener? No viene a la iglesia, pero el líder debe decir, necesita de Dios hoy más que nunca. Mira cuántas veces ni se conecta ni nada. Ha de estar muy mal su vida. Vamos a ayudarlo. El corazón de nuestro Señor Jesucristo era más humanitario. Yo sé que tenemos muchas reglas, hermanos. Pero aquí el Señor Jesucristo, aún cuando tenía la Torá y le están citando la palabra, se movió a misericordia por las necesidades humanas de los hermanos y espirituales. Hermanos, ¿quién vamos a ser? ¿Quién señalamos? ¿O quién vamos a redoblar nuestro corazón y hacerlo más sensible por aquellos hermanos? ¿Se equivocaron? Sí, se equivocaron. ¿Se equivocó mi hijo? Sí, se equivocó mi hijo. ¿Se equivocó mi padre? Sí, se equivocó mi padre. ¿Ofendieron a la iglesia? Sí, puede ser que lo ofendieron. Pero el corazón de Jesucristo me dice que aún así yo tengo que pensar en la necesidad de esa persona. ¿Estoy creciendo bien espiritualmente? ¿Estoy creciendo bien o me estoy volviendo un fariseo que solo juzga, solo señala, solo dice, pero no va con el hermano y se pone en el lugar de ellos? Tomen espigas, aliméntense. Reflexión. Hoy me gustaría que pensáramos más en las necesidades espirituales y humanas de los demás hermanos, que en sus equivocaciones, que pesen más el que seamos compasivos que críticos por los que hacen mal. Eso es creer correctamente, eso es crecer correctamente como discípulo de Cristo y no seamos como los fariseos. Sí, se nos olvida que venimos de ahí, hermanos.
de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, pero tenemos que tener un corazón como el de Jesucristo, que se preocupa, aún con las fallas que son visibles, que le hemos insistido una y otra vez, decir, tienen necesidad de Cristo todavía, tienen hambre de la palabra de Dios, y no señalar. Hermanos, crezcamos correctamente. Crezcamos correctamente en su palabra. Vamos a orar, hermanos. Hermano Uciel, ¿puede orar, por favor? Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Necesitamos, Padre, ser más como tú, Señor. Cuánto nos has enseñado, mi Dios, en cómo conducirnos. Y, Padre, tenemos que reconocer que no lo hemos hecho, Señor. Se nos han ido los años y ciertamente ni siquiera hemos pensado en tener un discípulo más nosotros para poder enseñarle a crecer, a caminar. Y Padre, venimos ante ti pidiendo perdón, Señor, por lo que hemos dejado de hacer o tal vez nunca hemos hecho, Señor. Aprender a ser unos verdaderos discípulos tuyos, Señor. Cuánta enseñanza hay en tu palabra para nuestras vidas, Señor, para conducirnos correctamente, para poder llevar a otros a ese crecimiento, a otros a discipular, a otros a visitarlos, Señor, a que crezcan y mi Dios, lejos estamos de tener compasión y mi Dios, fácilmente nada más se nos hace poner el dedo. Perdónanos, Señor, ayúdanos a orar unos por otros, a levantar las manos, Señor, de el caído, el desanimado. Y Señor, que tu iglesia, como buen samaritano, Señor, veamos entre nosotros, mi Dios, el ponerle la mano, Señor, y juntamente con el hermano que está desanimado, caminar juntos hacia adelante y crecer, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos, en verdad lo digo con todo el corazón, no lo hemos hecho. Y mi Dios, le pido en esta tarde, Señor, por hermanos que nosotros consideramos ya de años, pero aún necesitan, Señor, aún necesitan de nuestras oraciones, aún necesitan de una llamada, el no te vi el día domingo, y preguntar cómo están, Padre mío. Perdónanos y, Señor, que tu pueblo, nosotros aquí presentes, aprendamos, Señor, de ti como verdaderos discípulos, Señor. Necesitamos crecer. Primeramente nosotros, Señor, nos hemos quedado pequeños. Tú eres el gran maestro, Señor. Tú caminabas con tus discípulos, Señor, ahí en medio de las espigas y les enseñabas, Señor, con parábolas. Y Padre, ahora nosotros lo tenemos escrito en tu Biblia, en tu bendito libro, Señor. Y nosotros no lo hemos puesto en práctica, Padre mío. Perdónanos
Y Señor, que hagamos un cambio, hagamos Señor, en nosotros, el ir por los demás, el ir por un discípulo, Señor, y levantarlo y caminar juntamente con él, Señor. Porque, pues, a la vuelta del día podemos ser nosotros los que estemos tal vez caídos, Señor, y quisiéramos que alguien nos levantara. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, por lo que hoy aprendimos. A ti sea toda la honra y toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén.